Muy bien, comenzamos con lo que va a ser nuestro primer tema, que tiene que ver, como decíamos en el video de presentación de este nuevo proyecto, con la educación. Los vamos a ir alternando, algunas veces se referirán a este punto, otras cuestiones de ciencia política, filosofía, por supuesto también teología y cuestiones jurídicas que desde luego también forman parte de mi perfil y aparte del perfil del canal. Bien, el espacio que tenemos el día de hoy, esta cápsula, se llama la emergencia educativa y las posibles respuestas. Primero que nada, yo quiero decir que el término emergencia educativa, que describe un poco la situación que estamos viviendo a escala mundial, pues no es un término propio, es decir, no es un término mío. Realmente yo lo escuché por primera vez y la verdad es que me orientó bastante, no en un sentido, digamos, negativo o alarmista, porque claro, al escuchar la expresión emergencia educativa, pues lo primero que podemos pensar es que se trata de un fracaso, de algo que ya perdió el control y como si no pudiéramos hacer algo al respecto. La situación no va por ahí y el contexto en el que lo escuché tampoco. La primera vez que yo tuve noticia de este término fue precisamente escuchando algunas de las reflexiones del Papa Benedicto XVI. Si uno se detiene en la biografía del ahora Papa emérito, pues se puede dar cuenta que él durante muchos años ejerció como profesor. De manera que toda esta reflexión profunda que marcó diferentes partes de sus discursos, de los planteamientos que él hacía como académico, pero también como una persona con experiencia de campo, pues le llevó a perfilar y a dar sentido a este título, la emergencia educativa. Dicho esto, pues el mérito es desde luego de esta gran figura que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez mayor por su profundidad, su pensamiento no solamente teológico, sino de tipo filosófico. Para mí, por ejemplo, como abogado, como licenciado en Derecho, pues me ha tocado sorprenderme positivamente investigando en toda la bibliografía de Benedicto XVI, no solo durante su pontificado, sino también en los periodos previos, encontrarme discursos y reflexiones sobre la filosofía del derecho, que a mí como abogado, pues me resultan algo bastante significativo. Bueno, volviendo al punto principal, entonces tenemos el título, sí, que como ya dije, lo descubrí precisamente en ese contexto. Y frente a la expresión emergencia educativa, podemos asumir dos posturas. Una que no es, desde mi punto de vista, deseable, ni tampoco relacionada con el contexto en el que lo dijo Benedicto XVI, y otra que desde luego es la deseable, la constructiva y la que de hecho yo vengo a poner aquí sobre la mesa. Cuando uno escucha emergencia educativa puede entonces tomar la postura, que yo me atrevo a señalar como equivocada, de asumirla en un tono de fracaso, de espíritu de derrota o incluso de preocuparse mucho sin hacer absolutamente nada. Yo creo que hoy por hoy lo que nuestra sociedad necesita no es preocuparse, sino ocuparse, y esto es un cambio total de paradigma. Entonces, frente a la emergencia educativa, no vamos a hablar de calamidades o nos vamos a poner únicamente a hacer un recuento de las fallas en el sistema educativo. Por supuesto que hay que tenerlas en cuenta, por supuesto que no podemos pasar por alto la falta de preparación y de referencias que vemos en ciertos sectores de la sociedad, no obstante haber pasado por el proceso educativo. Sin embargo, nos vamos a quedar en la segunda, digamos, opción, que es hablar de emergencia educativa, pero para construir, hablar de emergencia educativa para ocuparnos de la situación, o como también se dice, saber tomar al toro por los cuernos, ¿no? Es algo importante esto,
y nos sirve como aclaración porque no es un video fatalista, sino un video crítico, pero en plan de construir y de ofrecer algo que pueda despertar a los diferentes sectores interesados, tanto en el ámbito de la educación pública como de la educación privada, tanto en el ámbito de la educación escolarizada como de la educación no escolarizada. Esto nos lleva entonces a una primera conclusión o a un primer punto, a un primer inciso. Realmente, cuando uno escucha emergencia educativa, piensa que los que están en crisis son los alumnos, piensa que los que están en crisis son los estudiantes. ¿Por qué? Porque son pues, los que muchas veces no entregan la tarea o no siguen la rúbrica o algunas cuestiones de conducta, ¿no? Sin embargo, y esto es algo bien importante, pensar que la emergencia educativa está principal y fundamentalmente en el estudiante es un abordaje equivocado. La emergencia no está en ellos. Ellos son una consecuencia en la que la vemos reflejada. La verdadera crisis se encuentra en el mundo adulto, en el mundo que decide, en el mundo que dirige, en el mundo que va tomando las decisiones que tienen que ver con el modelo educativo, las materias y por supuesto más allá del campo de la educación, pues las referencias que tienen las nuevas generaciones en los diferentes escenarios de la sociedad. Entonces, la crisis verdadera no está tanto en ellos, sino en el sector al que pertenecemos nosotros. Sí, yo pues como adulto joven, pero ya adulto. Al cambiar el paradigma de dónde está la raíz, y no es que estemos generalizando, porque eso también lo quiero aclarar, tampoco se trata de culpabilizar a cierto rango de edades, tampoco se trata de decir que el estudiante pues no tiene vela en el entierro o responsabilidad. Claro que la tiene. Pero al hablar de cómo resolver la emergencia educativa, no es suficiente pensar en ellos únicamente, sino más allá, en todo lo que tiene que ver con el mundo adulto, que se encuentra en una crisis, no digo todos, hay muchos casos positivos, ¿verdad?, de liderazgos que nos están motivando en los diferentes ámbitos, pero sí hay una cuestión global de crisis de referencias. ¿Por qué? Porque faltan los valores, porque elementos que consideraron o que se consideran que ya no sirven para el mundo de hoy, resulta que sí sirven, que sí servían, y pues todo esto va siendo una especie de bola de nieve. Si estamos diciendo que el abordaje o que el foco de crisis está más en los que deciden que en la figura del estudiante, tenemos que dar una respuesta a esta situación. Y la respuesta a esta situación yo la puedo definir en diferentes frases que tienen muchos aspectos en común, pero que nos pueden llevar a entender la problemática. Y son formar a los que forman, educar a los que educan y acompañar a los que acompañan. Vamos a empezar aclarando qué es eso de formar, qué es eso de educar y qué es eso de acompañar. Formar hace referencia a cuestiones no académicas, sino de actitudes, manejo de conflictos, inteligencia emocional. La parte de educar al que educa, evidentemente, es toda la dimensión teórica y práctica, lo que podríamos decir contenidos. Y la parte de acompañar es, bueno, lógicamente los que forman, y aquí no solo me refiero a maestros, sino también a padres de familia, tíos, abuelos, hermanos mayores, el acompañar es eso. Ese profesor que está dando clases en una secundaria no simplemente tiene que ser alguien formado y educado, también tiene que ser una persona acompañada. ¿Por qué? Porque se le presentan dilemas, porque también tiene desgastes personales y requiere de un espacio que le ayude, un espacio incluso de carácter terapéutico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud mental, todo lo que tiene que ver con acompañar a este docente en un contexto difícil, no solo presencial, sino ahora también virtual, pues requiere de esta dimensión.
Entonces, si yo busco cambiar la realidad de los estudiantes para bien, motivarlos, decirles las cosas como son, porque también a veces hay que hablar fuerte, evidente, sin violencia, pero sí con realismo, un realismo que motive. Pues si yo quiero cambiar la realidad de los estudiantes, no puedo ir directamente a ellos. Primero tengo que atender al que los está acompañando en este proceso, tanto dentro de la escuela como más allá, porque repito, el formar no es solo tarea de los profesores, es tarea de todo aquel que se sienta corresponsable de los otros. Ahora, en el contexto, digamos, más a la mano, que sería un colegio, que sería una universidad, ¿qué significa esto de formar a los que forman? Pues significa que el beneficio a los estudiantes depende en gran medida de quienes están con ellos en el aula. Ejemplo, yo llego a un salón y quiero formarlos en la puntualidad, pero soy el profesor más impuntual, es una suposición de la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo esperar puntualidad si el que debe de dar el ejemplo no lo da? Tenemos un problema de credibilidad, ese es el meollo del asunto, ¿sí? Queremos que no sean mediocres, pero tenemos mediocridad. Queremos que no sean impuntuales, pero tenemos impuntualidad. Queremos que tengan creatividad, pero podemos llegar a frustrar esa creatividad también. Entonces, aquí la cuestión es, primero, forma al que va a formar. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues existen muchos mecanismos. Puede ser un curso, ¿sí? Obviamente en un horario flexible, con diferentes modalidades. Puede ser mediante un programa, con otra metodología, incluso en ciertos aspectos de forma autodidacta, ¿sí? Sin embargo, lo que sí es un hecho es que hay que comenzar a formar, a educar y acompañar al mundo adulto de diferentes maneras. Porque muchas veces decimos, bueno, hacemos una dinámica, se van a integrar y ya está. No es suficiente. Sí, puede ayudar, no digo que no, pero hay que hacerlo de forma más integral, de forma completa. Y entonces sí, va a haber un cambio. ¿Sí? Yo no puedo transmitir esperanza, fe, ánimo, confianza, visión, si no tengo ninguno de estos elementos. Aquí en México hay una frase que me parece muy interesante que dice, nadie da lo que no tiene. Entonces es importante esto. Si tengo un profesor estresado, ¿sí? Y no atiendo su estrés, esto va a trascender al aula. Y entonces, ¿quién está en crisis? Pues está en crisis el maestro, ¿sí? Una vez que formamos a los que forman, que educamos a los que educan, que acompañamos a los que acompañan, vamos generando un proceso. Por supuesto, si el que tiene que ser referencia no está dispuesto a crecer en formación, a crecer en educación y a crecer en acompañamiento, pues evidentemente sí es necesario no, digamos, obligar al acompañamiento, pero sí exigir calidad en el aula, porque esto es uno de los requisitos de cualquier contrato de trabajo. No podemos forzar el acompañamiento, sin duda, y no es de intención, eso es si lo quiere tomar, pero el elevar su formación y el elevar su educación, que entre en la mejora continua, sí es un requisito. Y también es importante en los diferentes sistemas ver quién se suma y quién no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos obligar. ¿Sí? O sea, finalmente también el mundo adulto, también el profesor, tiene que poner de su parte. No puede ser unidireccional, tiene que haber una reciprocidad. Ahora, cuando ya tenemos personal disponible, ¿sí? Que verdaderamente quiera hacer esto, incluso aunque no tengamos a todos, ¿sí? Pero que tengamos ya a un grupo, ¿sí? Que quiera entrar en esta nueva dinámica, entonces lo que vamos a lograr es que la emergencia educativa empieza a ser atendida desde el que está enfrente representando al mundo adulto, representando al contexto donde se toman decisiones, y esto va a bajar a los estudiantes. Yo puedo garantizar tres cosas. Si el profesor prepara su clase con gusto, busca material de calidad, se pone a pensar ¿cómo me gustaría recibir una clase si yo fuera el alumno? Si el profesor es puntual y es coherente, si el profesor disfruta lo que hace,
casi me atrevo a garantizar que habrá un cambio genérico en ese grupo. Claro, habrá algún estudiante que no se sume, es normal, ¿sí? Pero habrá sin duda una mayoría que lo haga. ¿Por qué? Porque el poder de la coherencia es la clave para resolver la crisis o la emergencia educativa que estamos viviendo y que requiere una respuesta articulada de formación, de educación, o sea, de mejora continua, que permita poder responder a esto. Es verdad, a veces hay que reformar las leyes para favorecerlo. Es verdad, a veces hay que pensar también en el presupuesto. Pues llegó el momento de hacerlo, para que de forma integral podamos entender que la emergencia educativa, claro que se refiere a los estudiantes, a sus inconsistencias, a su falta a veces de carácter en la toma de decisiones, pero podríamos decir que ellos van en segundo lugar, no en cuanto a su importancia, sino en cuanto al efecto. El primer lugar tiene que corresponder principalmente al adulto que ya ha hecho sus opciones, ¿sí? Y que a partir de estas, pues tiene que contagiar, ¿sí? Y tiene que contagiar una visión positiva, realista de la educación. De modo que el abordaje de la emergencia educativa se base en la coherencia.